Dicen que la vida es un regalo, pero el hombre más sabio de la Biblia comenzó su reflexión diciendo exactamente lo contrario, que todo es vanidad. Imagina abrir uno de los libros más espirituales de la historia y encontrarte con un veredicto que más parece un desahogo de alguien al borde del colapso. Salomón, con toda su gloria, poder y sabiduría, declara que todo lo que hacemos, buscamos y construimos es como vapor, escapa de las manos. Ese no es un mensaje motivacional, pero es el más honesto que escucharás. El libro de Eclesiastés no intenta animarnos, intenta despertarnos, porque solo después de que todo se derrumba es que la verdad aparece. No es exactamente lo que esperas de un libro bíblico, ¿verdad? Pero es por eso que vale la pena continuar. Ya inscríbete en el canal, porque entender Eclesiastés es como desbloquear una parte de la vida que nadie te explica. Y vamos a hacer esto juntos, verso por verso, sin adornos. Las primeras palabras del libro de Eclesiastés no acarician al lector, lo confrontan. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta afirmación, presente justo al inicio del capítulo 1, en el versículo 2, funciona como un puñetazo silencioso en el alma de quien lee. Pero la palabra vanidad en el hebreo original es hebel, que literalmente significa vapor o soplo. Salomón, el autor tradicional de este libro, está diciendo que todo lo que se ve, todo lo que se busca, todo lo que se conquista, es como vapor, se escapa entre los dedos. Esta imagen desestabilizadora no es una invitación al desespero, sino el inicio de un viaje espiritual honesto. El predicador quiere arrancarnos de la comodidad de las ilusiones para prepararnos para una verdad más profunda. Poco después de declarar la vanidad de todas las cosas, el autor plantea una pregunta que resuena a través de las generaciones. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Esta pregunta es el corazón del libro. Y tal vez la cuestión más universal jamás planteada. ¿Por qué corremos tanto, acumulamos tanto, buscamos tanto, si todo parece escapar al final? Esta inquietud no es formulada por un cínico, sino por alguien que ya tuvo todo. Salomón habla como un rey que probó los placeres, el poder, la sabiduría y la gloria. Su frustración es la de alguien que llegó a la cima y descubrió que la cima no era el fin de la escalera. La belleza del libro de Eclesiastés reside en su brutal honestidad. En lugar de pintar la vida con colores de ilusión, arranca los velos. Lo que parece pesimista a primera vista es, en realidad, una invitación a la lucidez. Al decir que todo es vapor, Salomón nos está ayudando a vislumbrar la naturaleza transitoria de la existencia. Nada es sólido en este mundo. El cuerpo envejece, la fama se desvanece, los bienes cambian de dueño. Esta conciencia, en lugar de llevar al nihilismo, puede conducir a la verdadera sabiduría, aquella que entiende el valor de las cosas por lo que realmente son y no por lo que prometen ser. Al llamar a todas las cosas vanidad, el texto no está desestimando el valor de la vida. Está, en efecto, denunciando el error de depositar la esperanza definitiva en cosas pasajeras. Cuando la carrera se convierte en un ídolo, consume. Cuando la familia se convierte en un escudo de identidad, presiona. Cuando el placer se convierte en adicción, esclaviza. El libro de Eclesiastés no dice que el mundo no tiene belleza, dice que él no puede cargar el peso de nuestro sentido. Solamente algo eterno puede sustentar el alma humana, y todo lo que es bajo el sol no es suficiente. Esta apertura densa y desconcertante prepara el terreno para los próximos capítulos. Salomón nos conducirá por diversos caminos de la experiencia humana, probando cada uno como si fuera un experimento de vida. La afirmación de que todo es vanidad no es el fin del razonamiento, sino la primera capa removida para que otras verdades sean descubiertas.
Es como si el autor dijera: antes de encontrar lo que vale la pena, necesitamos enfrentar lo que no vale. Y esa valentía de confrontar la ilusión es el inicio de la verdadera sabiduría. Al mirar la naturaleza, Salomón ve en ella no solo belleza, sino una repetición que roza lo absurdo. Describe el sol que nace y se pone, el viento que gira en ciclos, los ríos que corren hacia el mar y nunca lo llenan. Eclesiastés capítulo 1, versículos 5 al 7. El mundo parece un engranaje incansable, donde todo sigue funcionando, pero nada llega a un propósito definitivo. Esta imagen de la creación girando sin cesar trae una sensación de estancamiento, como si la vida fuera una noria en movimiento, pero sin destino. Esta percepción amplifica la tensión de la pregunta inicial: ¿qué realmente cambia bajo el sol? El ciclo natural sirve como espejo de la vida humana. Las generaciones vienen y van, pero el mundo permanece igual. Es como si la historia humana estuviera atrapada en un patrón, donde nuevas personas viven las mismas experiencias antiguas, cometen los mismos errores y buscan los mismos sueños. Esta repetición cansa. El versículo 8 declara: todas las cosas son cansadas, tanto que nadie puede expresarlo. Hay un desgaste que no se resuelve con vacaciones o descanso. Es un cansancio existencial, enraizado en la propia estructura de la vida. Esta reflexión confronta directamente el ideal moderno de progreso continuo. Vivimos en una cultura que valora lo nuevo, el avance, la superación. Pero Eclesiastés señala la paradoja: cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales. Las tecnologías evolucionan, pero los dilemas interiores del ser humano permanecen los mismos. Aún somos orgullosos, vanidosos, hambrientos de significado y frágiles ante la muerte. El predicador nos invita a darnos cuenta de que la innovación externa no resuelve el vacío interno. La repetición de la naturaleza refleja la repetición del corazón humano. La crítica de Salomón no es contra el movimiento de la vida, sino contra la ilusión de que este movimiento por sí mismo nos salvará. Cuando miramos la creación solo con los ojos naturales, se vuelve agotadora. Pero cuando la vemos con ojos espirituales, nos damos cuenta de que cada ciclo contiene una invitación al descanso en Dios. El viento que gira, el sol que regresa, los ríos que fluyen, todo esto puede apuntar hacia una realidad mayor si no nos cerramos solo a lo que está bajo el sol. Al identificar la rutina de la naturaleza como reflejo de nuestra limitación, Salomón siembra en nosotros una inquietud necesaria. No basta con vivir, es preciso saber por qué se vive, y esta cuestión, aunque incómoda, es la puerta de entrada a una vida con propósito. La repetición solo se vuelve opresora cuando falta sentido, y es ese sentido, perdido, olvidado o mal comprendido, que el libro se propone buscar no a través de respuestas listas, sino de una jornada honesta. Salomón, diferente de muchos, tuvo los recursos para probar todos los placeres posibles. En Eclesiastés capítulo 2, del versículo 1 al 11, él describe su viaje personal en busca de satisfacción a través de la risa, del vino, de las grandes obras, de los jardines, de los sirvientes, de las riquezas y de las mujeres. Nada fue ahorrado. Se entregó al placer como quien se sumerge en una piscina, pero emergió de la experiencia con las manos vacías. La conclusión es devastadora. He aquí que todo era vanidad y correr tras el viento. Aquí el placer no es condenado, sino desenmascarado. Es bueno, pero insuficiente. Es como si Salomón hubiera vivido el sueño de consumo de millones, y al final se diera cuenta de que este sueño era una pesadilla disfrazada. La alegría que el entretenimiento ofrece es efímera, los banquetes nos sacian el espíritu, y la acumulación de bienes solo aumenta la ansiedad. El corazón humano tiene un apetito que ningún banquete terrenal puede satisfacer.
El rey sabía esto porque intentó saciarlo y fracasó. No habla como un moralista observando desde lejos, sino como un hombre que probó el cáliz del placer hasta el fondo. Esta experiencia deja claro que el problema no está en las cosas en sí, sino en la expectativa que ponemos en ellas. Cuando se espera que el placer dé sentido a la vida, se convierte en un tirano cruel. Eclesiastés nos advierte contra el hedonismo disfrazado de espiritualidad, esa tentativa de vivir una vida llena de bendiciones, pero vacía de Dios. El placer es un buen sirviente, pero un pésimo señor. El corazón que vive en busca de sensaciones nunca encuentra descanso, porque siempre habrá un deseo no satisfecha. Al narrar su búsqueda, Salomón no quiere que todos abandonen la alegría, sino que dejen de idolatrarla. La vida tiene momentos de fiesta, sí, y deben ser disfrutados con gratitud. Pero la fiesta no es la casa, es solo una pausa en el camino. La sabiduría está en no convertir el placer en morada definitiva. Cuando entendemos esto, podemos vivir con equilibrio, disfrutando lo bueno sin esclavizarnos por él. Y esta es una lección que resuena de manera dolorosamente actual en nuestros días. Esta parte del texto nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pensamos que finalmente nos completará? El testimonio de un rey frustrado resuena como una advertencia. No te ilusiones con el brillo de las cosas que no pueden llenar el vacío eterno dentro del pecho. Salomón desciende del trono para decirnos que, incluso rodeado de lujo, aún faltaba algo. Y ese algo no está en las fiestas ni en los palacios. Está en la presencia que ninguna riqueza puede comprar. Salomón no solo buscó el placer, sino también el saber. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18, afirma: «En la mucha sabiduría hay mucho cansancio, y el que aumenta el conocimiento, aumenta la tristeza». Estas palabras, tan diferentes de lo que solemos escuchar, revelan una dimensión poco explorada de la búsqueda de entendimiento. A medida que se adentraba en los misterios de la vida, también descubría más dolores ocultos. Conocer el mundo en profundidad es, a menudo, reconocer su corrupción, su injusticia y su destino inevitable. El texto no está desvalorizando el conocimiento, sino advirtiendo sobre el peso que conlleva. Cuanto más alguien entiende el funcionamiento de la existencia, más se da cuenta de cuántas cosas están desalineadas con el propósito original de Dios. El tonto vive alienado y por eso sonríe con facilidad. El sabio, en cambio, percibe las fisuras de la realidad y eso lo perturba. La sabiduría revela que muchas de nuestras esperanzas humanas son frágiles y que la verdad no siempre viene con consuelo, sino frecuentemente con incomodidad y responsabilidad. Hay un sufrimiento peculiar en ver el mundo tal como es. La sabiduría auténtica no produce arrogancia, sino humildad. Reconoce sus límites, lamenta el estado del mundo y entiende que el conocimiento por sí solo no salva. Esto nos acerca al clamor de los profetas y del mismo Cristo, que al mirar a Jerusalén lloró, incluso siendo el Verbo encarnado. Salomón, a pesar de toda su inteligencia, se enfrenta a la impotencia del hombre ante el ciclo de la muerte y la limitación del tiempo. Esta constatación puede sacudir los cimientos de una fe infantil, pero es precisamente ahí donde comienza la madurez espiritual. Cuando dejamos de ver el saber como un fin en sí mismo y comenzamos a usarlo como un puente hacia Dios, el conocimiento se convierte en un instrumento de reverencia, no de desesperación. En este punto, la sabiduría comienza a cumplir su verdadero papel, no ofrecer todas las respuestas, sino guiarnos al temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría. En esta etapa de la narrativa, Salomón nos muestra que la mente sin Dios se convierte en una carga. Deja claro que pensar, cuestionar y aprender son caminos legítimos, pero peligrosos si se aíslan de la fe.
El saber que no nos lleva a lo eterno se transforma en carga, no en luz. Y por eso es esencial entender que la verdadera sabiduría comienza cuando nos enseña a doblar las rodillas. De hecho, antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido esa sensación de conquistar algo que tanto querías? Y luego darte cuenta de que seguías vacío. Quiero saber cómo eso ya te ha afectado en la vida real, porque en el fondo todos hemos tenido un momento Salomón. Después de investigar el placer y la sabiduría, Salomón vuelve su mirada hacia el trabajo, ese esfuerzo constante que consume los días y roba las noches de descanso. En Eclesiastés, capítulo 2, versículos 18 al 23, expresa su angustia al darse cuenta de que todo el fruto de su labor será dejado para otro, alguien que quizás sea sabio o tonto. Aquí se revela una frustración profunda, no solo con el acto de trabajar, sino con el hecho de que el trabajador no tiene control sobre el legado de su obra. El texto desnuda una realidad incómoda. La vida está hecha de labor, pero la muerte no respeta esfuerzo. Muchos viven obsesionados con la carrera, construyendo imperios, acumulando bienes, imaginando que eso garantizará seguridad o reconocimiento. Sin embargo, Salomón se da cuenta de que el control es una ilusión. La herencia puede caer en manos de alguien que la desprecie. La obra de una vida entera puede deshacerse en pocos años. Todo aquello por lo que se sudó puede transformarse en polvo en las manos equivocadas. La inquietud de Salomón se intensifica cuando habla de las noches sin sueño y del dolor del corazón que acompaña al trabajador. No está hablando de perezosos, sino de personas que se dedican al máximo. El problema no es el trabajo en sí, sino el sentido que se le atribuye. Cuando el labor se mueve solo por ambición, orgullo o miedo a la escasez, se convierte en cautiverio. El trabajo que debería ser bendición se convierte en carga cuando se desconecta del propósito eterno. Sin embargo, Salomón no propone el abandono del trabajo, sino el cambio de perspectiva. Está construyendo un argumento que solo se revelará plenamente más adelante, que el hombre debe alegrarse con el fruto de su esfuerzo mientras puede, pero sin hacer de eso el centro de su identidad. Trabajar es necesario, pero confiar en el trabajo como fuente de seguridad o realización es un engaño. Todo lo que se hace bajo el sol necesita estar anclado en algo que esté por encima de él. La reflexión sobre el trabajo nos obliga a revisar motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién construimos? El esfuerzo diario puede ser un acto de adoración o de vanidad, dependiendo de lo que nos mueve. Salomón nos invita a trabajar con las manos en la tierra, pero con los ojos en el cielo, porque al final solo lo que está firmado en Dios permanece. Eclesiastés capítulo 3, del versículo 1 al 8, trae una de las pasajes más conocidas y poéticas de la Biblia. Todo tiene su tiempo determinado y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Con esta afirmación, Salomón revela un aspecto profundo de la vida. El tiempo no es caótico, sino ordenado por una sabiduría que excede nuestra comprensión. Hay momentos precisos para nacer y morir, plantar y cosechar, reír y llorar, abrazar y alejar. Esta secuencia no es una simple observación de la rutina humana, sino un retrato de la soberanía divina sobre todas las estaciones de la existencia. Esta visión del tiempo confronta nuestra impaciencia moderna. Queremos resultados inmediatos, soluciones instantáneas, confort permanente. Pero Salomón muestra que la vida se desarrolla en ciclos y que intentar forzar las estaciones es luchar contra el propio Creador. Hay periodos de silencio que son tan necesarios como los tiempos de habla. Existen fases de pérdida que preparan el terreno para las ganancias futuras. El tiempo es pedagógico y quien se niega a aprender de él sufre más de lo necesario.
La belleza de este pasaje está en reconocer que el tiempo, aunque impredecible a nuestros ojos, está bajo control a los ojos de Dios. Él no solo ve el principio y el final, Él los determina. Esto no significa que cada sufrimiento sea deseado por Dios, sino que Él es capaz de redimir cada estación. No hay tiempo desperdiciado cuando se vive con los ojos puestos en el eterno. Hasta el llanto tiene su función y el dolor su propósito. El tiempo bajo el cielo se vuelve sagrado cuando se entiende que refleja el tiempo sobre el cielo. Esta perspectiva nos enseña a respetar los ritmos de la vida. En lugar de intentar apresurar lo que debe madurar o resistir lo que debe partir, somos llamados a confiar en el autor del tiempo. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. Saber esperar es una forma de fe. Aceptar los ciclos no es resignación, es discernimiento espiritual. El desajuste entre nuestro reloj y el de Dios es, muchas veces, el origen de nuestras frustraciones. El texto nos invita a escuchar la música del tiempo con más atención. Cada estación de la vida, incluso la más dolorosa, es parte de una composición mayor. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a aprender de él, damos un paso hacia la paz. Salomón nos muestra que no hay fase inútil, ni momento perdido. Todo tiene su tiempo, y cuando ese tiempo se vive con fe, se convierte en semilla de eternidad. En el mismo capítulo 3, versículo 11, Salomón lanza una de las declaraciones más profundas y enigmáticas de toda la Escritura. Dios hizo todo hermoso en su debido tiempo, también puso la eternidad en el corazón del hombre. Esta afirmación revela un dilema espiritual que atraviesa el alma humana. Fuimos creados con un sentido de infinito, pero estamos atrapados en el tiempo. Esa tensión genera inquietud. Por más que tratemos de contentarnos con el aquí y ahora, hay dentro de nosotros un llamado hacia algo que está más allá. El ser humano es el único entre las criaturas que mira al cielo y se pregunta sobre el propósito de la existencia. Los animales viven sus ciclos sin cuestionamiento. Ya nosotros, incluso rodeados de abundancia, experimentamos el vacío. Esa eternidad en el corazón es la firma del Creador en nuestra alma, un recordatorio de que pertenecemos a algo más grande. Pero al mismo tiempo, vivimos aplastados por la finitud, por las limitaciones del cuerpo, por las pérdidas, por el tiempo que no se detiene. Somos eternos por dentro y pasajeros por fuera. Esta dualidad es lo que provoca tanto fascinación como frustración. Sabemos que la vida debería tener más sentido que simplemente nacer, trabajar y morir. Intuimos que existe un propósito, pero este parece siempre escapar. Salomón reconoce este misterio, diciendo que el hombre no puede descubrir la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Esto no es una declaración de desánimo, sino de humildad. Hay una sabiduría mayor en curso, incluso cuando no comprendemos los detalles. Ese anhelo por lo eterno, si es ignorado, puede llevar a la idolatría, al esfuerzo desesperado de llenar el vacío con éxito, bienes o experiencias. Pero si es acogido con fe, puede conducirnos a la presencia de Dios. La eternidad que palpita en nosotros es como una brújula rota. Señala hacia un norte real, pero no puede llevarnos allí por sí sola. Solo el Creador puede completar aquello que Él mismo plantó en nuestro corazón. Y esa búsqueda sincera de sentido es lo que transforma la angustia en encuentro. Salomón nos revela que la vida no se resume a lo que vemos. Hay algo eterno operando en medio de lo transitorio. Reconocer esto cambia nuestra manera de vivir. Las decisiones se vuelven más conscientes, los dolores más soportables y los días más llenos de reverencia. Porque incluso sin entender todo, sabemos que fuimos creados para más que esta breve existencia. Fuimos hechos para la eternidad. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 16,
Salomón observa con angustia que, en lugar del juicio, había impiedad, y en lugar de la justicia, iniquidad. Esta percepción de que la justicia está corrompida no es una denuncia puntual, es una realidad universal que atraviesa los siglos. El mundo, gobernado por manos humanas fallidas, frecuentemente recompensa al perverso y castiga al justo. Esta distorsión genera una de las mayores crisis de fe. ¿Dónde está Dios cuando el mal prospera? El dolor causado por la injusticia es uno de los más profundos, pues hiere el sentido natural de orden que cargamos. Esperamos que el bien sea reconocido, que la verdad prevalezca, que los impíos sean enfrentados. Cuando eso no ocurre, el corazón se abatía. Salomón no ignora este dolor, lo enfrenta de frente, pero al mismo tiempo señala hacia una esperanza que está más allá de la justicia humana. Él declara que Dios juzgará al justo y al impío, versículo 17. Es decir, el juicio puede fallar aquí, pero no fallará al final. Esta confianza en el juicio divino no es una fuga de la realidad, sino un ancla para el alma. Cuando entendemos que habrá un ajuste de cuentas definitivo, logramos vivir sin caer en la desesperación o en la venganza. Esto no significa conformarse con la injusticia, sino no ser consumido por ella. Es saber que, incluso cuando todo parece fuera de control, Dios sigue siendo justo y soberano. El tiempo de Él no es el nuestro, pero la justicia de Él es perfecta. Esta visión también nos desafía a vivir con integridad, incluso en un sistema corrompido. Si la justicia humana es limitada, la fidelidad a Dios se vuelve aún más esencial. No somos llamados a manipular el sistema para protegernos, sino a confiar en el carácter del justo juez. Vivir con rectitud, incluso cuando no hay recompensa visible, es un acto de fe que apunta hacia el reino que vendrá. La esperanza del juicio eterno da sentido a la perseverancia presente. Eclesiastés, al tratar con la injusticia, no entrega respuestas simplistas, sino que ofrece consuelo y dirección. Nos recuerda que, aunque la balanza terrenal esté desequilibrada, hay una justicia celestial que nadie podrá evitar. Y es esta certeza la que fortalece el corazón cansado, sostiene al oprimido y nos impide volverse cínicos. La justicia puede tardar aquí, pero nunca falla ante el trono de Dios. En el capítulo 4, versículo 8, Salomón dibuja el retrato de un hombre que trabaja incansablemente, acumula riquezas, pero no tiene a nadie con quien compartir. Se pregunta, ¿para quién trabajo yo, privando a mi alma del bien? Esta escena no está distante de la realidad actual. Muchos viven en función de metas, productividad y éxito, pero se olvidan del alma, y peor aún, de las personas a su alrededor. El resultado es una vida llena por fuera, pero vacía por dentro. La ambición solitaria es un veneno disfrazado de virtud. Se presenta como esfuerzo, determinación, enfoque, pero en el fondo es una huida, un desespero por reconocimiento, por seguridad o por control. El hombre descrito por Salomón no es perezoso, al contrario, es productivo. Pero su productividad se convierte en estéril porque está desconectada de propósito y comunidad. Corre solo, sin darse cuenta de que su carrera conduce al vacío. Este estilo de vida tan exaltado en nuestros días es presentado en Eclesiastés como una tragedia silenciosa. El texto no condena el trabajo, sino la soledad autoimpuesta que muchas veces lo acompaña. La vida fue hecha para ser vivida en relación. Cuando el éxito exige el abandono de los vínculos, deja de ser bendición y se convierte en maldición. Y no son pocos los que llegan a la cima solo para darse cuenta de que están solos. Salomón está desmascarando una ilusión, la de que la acumulación garantiza sentido, pero no hay riqueza que sustituya a un alma en paz o una mano amiga.
La carrera por el rendimiento, por el estatus y por el poder esconde el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, al final, lo único que queda es un corazón cansado y nadie cerca. El hombre solitario de Eclesiastés es un espejo para nuestra generación hiperconectada, pero profundamente aislada. La pregunta dejada por este pasaje es incisiva. ¿De qué vale tanto esfuerzo si al final no hay con quién celebrar? Esta cuestión debería llevarnos a reevaluar prioridades. La verdadera prosperidad no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Vivir bien es vivir con propósito y en comunidad, y esto exige valor para desacelerar, para cuidar de los lazos y para recordar que, al final, lo que realmente importa son las personas que caminan a nuestro lado. Poco después de denunciar la tragedia de la soledad, Salomón ofrece una respuesta clara y reconfortante. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, exalta el valor del compañerismo con una declaración atemporal. Mejor es ser dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. El texto revela que la vida, con todas sus luchas e incertidumbres, se vuelve soportable, incluso hermosa, cuando se vive en pareja. Caminar al lado de alguien multiplica fuerzas, comparte cargas y fortalece la esperanza. Salomón describe 4 beneficios de la verdadera comunión: ayuda en la caída, calor en el frío, protección en el enfrentamiento y resistencia ampliada. Estos elementos no son solo poéticos, son realistas. Está hablando del viaje de la vida como un terreno inestable, donde los tropiezos son ciertos, y en este camino tener con quién contar hace toda la diferencia. La imagen de 2 durmiendo juntos para calentarse simboliza más que abrigo físico, apunta a intimidad, confianza y apoyo emocional. En contraste con el individualismo que Salomón critica anteriormente, aquí presenta un modelo de vida centrado en la reciprocidad. La verdadera fuerza no está en la autosuficiencia, sino en la interdependencia. Eso no significa perder identidad, sino reconocer que fuimos creados para la conexión. Dios, desde el principio, declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Y esta verdad sigue resonando en cada página de la existencia humana. El aislamiento no es un signo de fuerza, sino a menudo de miedo o orgullo disfrazado. La sabiduría contenida en este pasaje también habla sobre discernimiento. No toda compañía es saludable, pero la compañía adecuada es insustituible. Amigos que edifican, hermanos de fe que sostienen, cónyuges que animan, colegas que caminan con integridad, son todas expresiones de la gracia de Dios en nuestras vidas. El cordón de 3 doblas, mencionado en el versículo 12, señala no solo la fuerza del trío humano, sino también la presencia divina que une y fortalece los lazos legítimos. En medio del mundo acelerado, digital y competitivo en el que vivimos, esta enseñanza sigue siendo profética. Necesitamos dejar de glorificar la soledad y redescubrir el valor del vínculo. Vivir bien es vivir acompañado. Y más que eso, es ser alguien confiable, que levanta al otro, calienta en el frío del alma, protege en el día malo y permanece firme cuando el viento sopla. Salomón nos recuerda que el camino es largo, pero con la compañía adecuada se vuelve soportable y muchas veces sorprendentemente bello. En el capítulo 5, versículo 1, Salomón ofrece una advertencia solemne a todos los que se acercan a Dios. Guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. Acercarte para escuchar es mejor que ofrecer sacrificios de necios. Aquí, el predicador no está hablando contra el culto, sino contra una espiritualidad superficial y ruidosa, donde muchas palabras sustituyen el verdadero temor. La reverencia en el templo es más que una cuestión de postura, es una disposición del corazón. Hay un contraste claro entre el hablar apresurado y el escuchar reverente.
Salomón está advirtiendo contra el hábito de ir a la presencia de Dios con discursos preparados, promesas vacías y rituales automáticos. Muchas veces nos acercamos a Dios como si fuéramos a impresionarlo con nuestros compromisos, votos o teologías, pero Él no se impresiona con nuestras palabras. El Señor busca un corazón quebrantado y oídos atentos, no una boca llena de juramentos que no serán cumplidos. Este pasaje también critica la ligereza en los votos. En los versículos 4 al 7, el texto dice que es mejor no prometer que hacer un voto y no cumplirlo. Dios toma en serio lo que decimos delante de Él. Las palabras pronunciadas en el altar tienen peso eterno. En un tiempo donde todo se dice con rapidez y poca responsabilidad, esta exhortación es un freno necesario. Dios no exige elocuencia, sino verdad. No quiere discursos ensayados, sino entrega sincera. La sabiduría del silencio ante Dios es revolucionaria. En lugar de correr al templo para hablar, Salomón nos invita a ir a escuchar. Escuchar representa humildad, apertura, sumisión. El silencio en el templo no es ausencia de comunicación, es reverencia activa. Es cuando el alma se calla para que el espíritu escuche. En un mundo saturado de voces y ruidos, esta postura se convierte en un santuario interior, un espacio donde Dios puede, de hecho, ser oído. Salomón rescata el valor de lo sagrado y nos llama a tratarlo con el respeto que merece. Ir a la presencia de Dios exige preparación interior, no solo exterior. Y cuando cambiamos el ruido de la religiosidad por el silencio de la reverencia, algo profundo sucede. Encontramos al Dios que habla, pero solo se manifiesta plenamente a quien se dispone a escucharlo de verdad. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, Salomón hace una afirmación cortante. Quien ama el dinero nunca se saciará de dinero, y quien ama la abundancia nunca se saciará del ingreso. Esta declaración no es solo un aviso moral, sino un análisis espiritual preciso sobre el efecto que la riqueza ejerce sobre el corazón humano. La codicia no tiene fin. El alma que se entrega al amor por el dinero nunca encuentra descanso. Vive hambrienta, incluso rodeada de banquetes. Salomón habla con autoridad. Él fue uno de los hombres más ricos de la historia de Israel. Poseía oro en abundancia, palacios, sirvientes, todo lo que el mundo podría ofrecer. Pero al reflexionar sobre todo esto, se dio cuenta de que la riqueza no resuelve la ansiedad. Muchas veces la agrava. Cuanto más se tiene, más se teme perder. La abundancia genera preocupación, insomnio y competencia, y lo que parecía bendición se convierte en carga. La posesión sin propósito es peso, no victoria. Esta reflexión también señala la fragilidad de la confianza material. Salomón relata que muchos acumulan bienes sin saber para quién quedarán, o incluso pierden todo en malos negocios y quedan con las manos vacías. El dinero es volátil. Se puede conquistar con esfuerzo y perder en un instante, e incluso, si permanece, no garantiza salud, paz o sentido para la vida. La seguridad que promete es engañosa, ya que no puede proteger contra lo que realmente importa. El problema no está en el dinero en sí, sino en el lugar que ocupa en el corazón. Cuando la riqueza se convierte en un ídolo, domina las emociones, dicta las decisiones y sofoca la generosidad. Salomón nos llama a vivir con equilibrio, trabajar, sí, administrar con sabiduría, claro, pero sin idolatrar. Cuando el dinero es visto como herramienta y no como Dios, sirve, no esclaviza. Y ahí, el corazón encuentra libertad. Este pasaje de Eclesiastés desmantela la mentira de que más es siempre mejor. La búsqueda incesante de acumulación solo revela un vacío mayor.
Salomón nos invita a romper esta cadena dorada y redescubrir la simplicidad, porque al final no es lo que se tiene, sino lo que se es y lo que se comparte, lo que realmente permanece. La riqueza puede ser bendición, pero solo cuando está sometida al Señor que da y sostiene todas las cosas. En el capítulo 7, versículo 1, Salomón declara: «Mejor es el nombre del que el ungüento precioso, y el día de la muerte del que el día del nacimiento». Estas palabras, aunque desafiantes, nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente permanece cuando nuestra vida termina. El nombre, aquí, no es solo una identidad, sino la reputación construida a lo largo de la existencia, el legado moral, espiritual y humano que dejamos atrás de nosotros. En contraste con el ungüento precioso, que simboliza riqueza y lujo, el nombre es algo que el dinero no puede comprar, pero que define el verdadero valor de una vida. La afirmación de que el día de la muerte es mejor que el del nacimiento puede sonar extraña, pero Salomón está apuntando hacia un principio profundo. La vida no debe ser medida solo por el inicio prometedor, sino por el final digno. El nacimiento trae esperanza, pero la muerte revela el resultado del camino. Quien termina bien, incluso si ha comenzado con dificultades, es honrado. El fin del viaje revela si el camino fue recorrido con integridad, fe y temor a Dios. Esta visión invita a una vida consciente, donde cada acción importa y cada elección contribuye al tipo de persona que estamos convirtiéndonos. Más que logros, es el carácter lo que define la memoria que dejamos. En tiempos donde la imagen es más valorada que la esencia, esta sabiduría de Eclesiastés es contracultural. Un nombre íntegro vale más que fama momentánea. El respeto ganado con verdad tiene más peso que elogios comprados con vanidad. Salomón nos recuerda que nuestra vida será recordada por quien fuimos, no por lo que tuvimos. Nos invita a invertir en lo que realmente importa, en relaciones verdaderas, en un corazón humilde, en acciones de justicia y compasión. El buen nombre, en este contexto, es como un perfume que continúa siendo sentido incluso después de que el cuerpo ya no está presente. Es el tipo de recuerdo que inspira, consuela y honra a Dios. Esta reflexión nos lleva a examinar la forma en que vivimos hoy. ¿Qué están construyendo nuestras actitudes? ¿Qué historia estamos escribiendo con nuestras palabras, decisiones y actitudes? Salomón nos exhorta a vivir de tal manera que al partir nuestro nombre continúe hablando, edificando y glorificando al Creador, porque al final el verdadero tesoro no es lo que dejamos en bienes, sino lo que dejamos en ejemplo. En el capítulo 7, versículo 12, Salomón dice que la sabiduría sirve de defensa, como de defensa sirve el dinero. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a su poseedor. Aquí reconoce que tanto el dinero como la sabiduría ofrecen protección, pero solo la sabiduría tiene el poder de sostener la vida de manera plena. Esta comparación es estratégica. Mientras el dinero protege por fuera, la sabiduría preserva por dentro. Ella es luz en un mundo oscuro, una antorcha encendida en medio de la confusión y la necedad. Vivimos en un tiempo donde la insensatez muchas veces se disfraza de astucia. Lo que es astuto es aplaudido, lo que es sabio, ignorado. Salomón, sin embargo, apunta hacia un tipo de sabiduría que no está relacionada con la acumulación de información, sino con la capacidad de discernir el tiempo, el bien, la justicia y el temor a Dios. En otras palabras, la sabiduría bíblica no es solo intelectual, es espiritual, y por eso es vida. En ese mismo capítulo destaca el equilibrio como marca de la verdadera sabiduría, ni extremos de justicia propia, ni disolución inconsecuente. El sabio sabe cuándo hablar, y cuándo callar, cuándo actuar, y cuándo esperar.
Esa habilidad de vivir al compás de la verdad, con prudencia y humildad, es lo que nos guarda de los abismos de la necedad. El necio tropieza en sus propias palabras, el sabio edifica con ellas. Sin embargo, Salomón también reconoce la fragilidad de la sabiduría en un mundo corrupto. No siempre el sabio es oído y muchas veces es despreciado. Aún así, insiste en que vale más la sabiduría despreciada que la locura celebrada. Es mejor ser una pequeña vela en medio de las tinieblas que unirse al caos del engaño colectivo. El verdadero sabio no se guía por la aprobación pública, sino por la fidelidad a lo que es recto. Esta perspectiva nos anima a cultivar la sabiduría con temor, paciencia y humildad. En un mundo ruidoso, es como un susurro divino, y aunque frágil a los ojos humanos, lleva en sí el poder de sostener una vida entera. Salomón nos exhorta a buscar este tipo de sabiduría, aquella que viene de lo alto, es probada en el fuego de la vida, y aunque rechazada por muchos, es aprobada por Dios. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 17, Salomón declara: «Aunque el sabio diga que lo entiende, no podrá comprenderlo». Aquí, él está hablando sobre los caminos de Dios, esa dimensión de la existencia que está más allá de la lógica humana. Por más que nos esforcemos por entender los planes divinos, hay un límite que no conseguimos sobrepasar. Ese reconocimiento no es frustración, es reverencia. Es saber que Dios es Dios y nosotros somos polvo. Esta limitación no nos debe llevar a la desesperación, sino a la confianza. Cuando no entendemos los porqués de la vida, somos invitados a confiar en el carácter de Dios. El misterio de la soberanía divina no anula nuestra responsabilidad, sino que nos recuerda que hay una mente infinitamente superior guiando todas las cosas. Y, aun cuando el presente parece sin sentido, hay una eternidad siendo construida con propósito eterno. Salomón observa que no siempre la justicia es aparente, ni siempre los impíos son castigados y los justos recompensados. Esta aparente inversión de valores genera preguntas legítimas, pero también revela nuestra visión limitada. Lo que es injusticia para nosotros puede ser solo un pedazo aislado de una tapicería mucho mayor. Y cuando el sabio percibe esto, se calla, no por cobardía, sino por adoración. La soberanía de Dios también enseña sobre el tiempo de actuar y el tiempo de esperar. No toda respuesta viene en el ahora. Hay batallas que se ganan en silencio, hay situaciones que exigen solo confianza. Salomón, con toda su sabiduría, llegó a la conclusión de que hay cosas que pertenecen solo a Dios. Nuestro papel es temerlo, obedecerlo y seguir con fe, aún sin ver el todo. Este fragmento del libro nos lleva a una rendición humilde. En lugar de exigir respuestas, somos llamados a descansar en la fidelidad de un Dios que ve más allá. El misterio puede incomodar, pero también protege. Él impide que intentemos controlar lo incontrolable y nos invita a caminar por la fe, no por la vista. Y es en ese camino, aún rodeados de dudas, que se revela la más profunda sabiduría: confiar cuando no se entiende. Salomón, en el capítulo 9, versículos 2 y 3, confronta a la humanidad con una de las verdades más incómodas de la vida. Todo sucede igualmente a todos. Este es el mal que hay en todo cuanto se hace bajo el sol, que a todos sucede lo mismo. En este fragmento, él enfrenta la muerte como el gran nivelador. No importa si alguien fue sabio o tonto, justo o impío, rico o pobre, el fin es el mismo. Esta constatación podría llevar a la desesperación, pero en manos de Salomón se convierte en una advertencia para vivir con sabiduría y urgencia. La muerte, según él, no debe ser ignorada, sino considerada como parte integrante de la existencia. Ella quita nuestras ilusiones de control y revela lo que realmente importa:
El problema no está en la muerte en sí, sino en el hecho de que muchos viven como si fueran eternos, desperdiciando tiempo con futilidades y dejando lo esencial para después. Cuando se reconoce que la vida tiene un límite, cada momento pasa a tener más peso, cada elección más significado. Al mostrar que los sabios y los tontos tienen el mismo fin, Salomón no está despreciando la sabiduría. Por el contrario, está desafiándonos a usarla mientras tenemos vida. La diferencia entre los dos no está en el fin que los espera, sino en lo que cada uno hace antes de que llegue. El sabio vive con propósito, el tonto con distracción. Uno se prepara, el otro se engaña. El reconocimiento de la muerte, cuando bien entendido, es una herramienta poderosa para vivir con intencionalidad. Eclesiastés, lejos de ser un libro sombrío, es una invitación a la lucidez. Salomón nos llama a mirar la muerte no como enemiga, sino como consejera silenciosa. Ella nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de amar, perdonar, trabajar con honestidad y buscar a Dios mientras se puede encontrarlo. La muerte nivela a los hombres, pero lo que cada uno construye entre el nacimiento y el fin revela lo que lleva en el corazón. Ante esto, la pregunta que queda es simple y al mismo tiempo urgente. ¿Estamos viviendo de forma digna antes de que este último suspiro nos alcance? Porque, aunque la muerte sea inevitable, la manera en que vivimos hasta ella es nuestra elección diaria. Salomón, con su sabiduría afilada, nos invita a recordar esto cada amanecer, porque quien vive como si fuera a morir, vive mejor. Después de hablar sobre la inevitabilidad de la muerte, Salomón sorprende al hacer una declaración llena de ligereza y belleza. Ve, pues, come con alegría tu pan y bebe con corazón contento tu vino. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Esta orientación, lejos de ser hedonista, es una de las expresiones más maduras de la sabiduría bíblica. Él nos está enseñando a encontrar alegría en la simplicidad, en las pequeñas bendiciones diarias que muchas veces pasan desapercibidas. La idea aquí no es vivir de forma superficial, sino valorar lo que es esencial. Salomón nos invita a disfrutar de la comida con gratitud, de la compañía con afecto, de las vestiduras limpias y del perfume sobre la cabeza como señales de que la vida, aunque breve, puede ser bella. No se trata de lujo, sino de celebración. El texto enseña que Dios ya aprobó las obras del hombre, es decir, que Él se alegra cuando vivimos de forma íntegra y contenta, incluso en un mundo marcado por la vanidad. Este fragmento también refuerza la importancia de las relaciones. Salomón habla sobre disfrutar la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad. Versículo 9. Él está diciendo: aprovecha a las personas mientras las tienes. No esperes una ocasión especial para demostrar cariño, para reír juntos, para compartir el pan. La alegría no está en los grandes hechos, sino en los pequeños gestos compartidos con amor. Esta visión es profundamente espiritual. Reconoce que aunque la vida sea corta, es un don de Dios. Aprovechar el momento presente con conciencia y gratitud es una forma de adoración. Es decir, con actos simples, que confiamos en Dios incluso cuando no entendemos todo. Salomón no está predicando el descompromiso, sino la ligereza que viene de saber que la vida no necesita ser perfecta para ser preciosa. En medio de un libro que lidia con temas tan densos como la muerte, la vanidad y la injusticia, este llamado a la alegría parece un rayo de sol entre nubes pesadas. Nos recuerda que la verdadera sabiduría sabe sonreír y que, incluso debajo del sol, podemos vivir días buenos si aprendemos a reconocer las manos de Dios en los detalles, en el pan caliente, en el abrazo sincero, en la risa compartida. Esta alegría, sencilla y sagrada, es un don que solo los sabios aprenden a disfrutar.
Al cerrar su larga y profunda meditación, Salomón no deja espacio para dudas sobre lo que realmente importa. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: «De todo lo que se ha oído, la suma es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre». Esta conclusión es como un faro firme en medio de la niebla de la existencia. Después de analizar el placer, el trabajo, la sabiduría, el tiempo y la muerte, señala el temor del Señor como el único fundamento seguro. El temor aquí no es miedo paralizante, sino reverencia profunda. Es la conciencia de que Dios es soberano, justo y santo, y que toda vida será evaluada por Él. Esta actitud no lleva a la culpa constante, sino a una vida guiada por propósito. Quien teme a Dios vive con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Vive con humildad, reconociendo sus límites. Vive con confianza, sabiendo que está en las manos de aquel que ve el inicio, el medio y el fin. La guarda de los mandamientos no surge de la obligación legalista, sino de una respuesta amorosa. Salomón comprende que, en un mundo marcado por la vanidad, obedecer a Dios es caminar contra la corriente. Es rechazar la superficialidad y abrazar lo eterno. Los mandamientos de Dios son senderos seguros en un terreno inestable. Ellos protegen el corazón, orientan los pasos y alinean el espíritu al ritmo del Creador. Al declarar que Dios ha de traer a juicio toda obra, el autor cierra su libro con un recordatorio serio, pero liberador. Nada pasa desapercibido a los ojos divinos. Las pequeñas acciones, las intenciones escondidas, los pensamientos no expresados, todo será revelado. Esta verdad nos despierta, pero también nos consuela. El mal no tendrá la última palabra, y el bien no será olvidado. Dios es justo, y su justicia es perfecta. Salomón cierra con sabiduría lo que comenzó con inquietud. La vida es, sí, vapor, pero cuando se vive en el temor del Señor, este vapor se transforma en incienso que asciende al cielo. El sentido de la vida no está en entender todo, sino en confiar en aquel que gobierna todo. Temor a Dios y andar en sus caminos es, al fin y al cabo, lo que transforma la vanidad en eternidad. Y esta es la verdad que sustenta al sabio, consuela al afligido y guía al peregrino. A esta altura de la vida, ya hemos visto y vivido muchas cosas, y precisamente por eso valoramos lo que es verdadero. Entonces, inscríbete en el canal para continuar reflexionando con profundidad sobre temas que realmente importan. Y aprovecha para compartir con alguien que sabes que va a entender cada palabra.